Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una consulta para el programa Bajo Sospecha? Dale. Te consulto, ¿qué desaparición que ha ocurrido tenés grabada en la mente o recordás así si te pregunto? Bueno, fue el caso de una menor, Sofía creo que se llamaba, que estaba con la familia en un camping en Ushuaia y bueno, de repente estaba cerca con su mamá y desapareció y nunca más la encontraron. Muchas gracias. ¿Les puedo hacer una consulta para nuestro programa Bajo Sospecha? Ujú. Les consulto sobre algún caso de desaparición que les haya marcado, que lo recuerden, lo tengan fresco. Sí, este chico que era de Corrientes. Sí, un nene, Loan. Sí, un nene, Loan. La verdad que en las veces que hemos hablado nos ha sorprendido muchísimo con tanto desarrollo tecnológico, con tanto conocimiento, con tanta fuerza de seguridad que conocen el lugar, que a tanto tiempo no tengamos ninguna noticia, ¿no? La verdad que es increíble que a esta altura todavía pasen cosas como esa. Totalmente. Sí, terrible. Chicos, muchas gracias. No. Por nada. Te hago una consulta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es para nuestro programa Bajo Sospecha. Te quería consultar sobre alguna desaparición que te haya quedado marcada o que recuerdes de algún momento. Sí, hubo una desaparición, digamos, muy fuerte que conmocionó a todo el pueblo en Santa Fe, que fue la situación de Bruno. La verdad que de mucho dolor, mucho sufrimiento por lo que sucedió, sí. En un domingo de sol brillante, la familia Gentiletti llegó al balneario La Florida, a orillas del río Paraná. Los 5 hermanos saltaban entre toboganes y camas elásticas, mientras Marisa preparaba los sándwiches de milanesa. Menos de media hora después, cuando llamó a todos para almorzar, solo aparecieron 4. El silencio se tragó entonces las risas infantiles. Bruno, de 8 años y medio, había desaparecido sin dejar rastro. Bruno nunca se metía al agua sin sus tapones. Sufría de otitis secretora tras una operación reciente. Al llegar, se había detenido a mirar el río y había reprochado: «Mami, qué agua sucia», justificando su alejamiento de la orilla. Sus hermanos aseguraron que lo vieron correr hacia un tobogán abandonado, justo al otro lado de un alambrado cortado, en un sector despoblado del predio. El operativo oficial se volcó inmediatamente al río. 14 bañeros y la prefectura rastrillaron las aguas turbias, pese a que nadie escuchó el reclamo de Marisa de buscar en tierra firme. La denuncia radicó entre las 14 horas, y el comisario recién apareció casi 10 horas después, distrayendo la investigación en rumores de sectas, narcos y amantes ocultos, mientras un juez ignoraba el caso y su secretario vendía datos sensibles a la prensa. Aquel 2 de marzo de 1997 dejó heridas que aún no cierran, hipótesis mal logradas, pistas que se enfriaron. 25 años después, el expediente vuelve a abrirse bajo la órbita del ministro de Economía, con una recompensa de 1.5 millones de pesos y una reconstrucción digital que proyecta a Bruno con 33 años. ¿Dónde se perdió la ruta de un chico que no quería mojarse? ¿Qué mecanismos para permitir que un niño desaparezca en tan solo minutos? Buenas noches y bienvenidos una vez más a Bajo Sospecha. Soy Joaquín Palmieri. Hoy contaremos una historia que hace más de 20 años sigue doliendo, sigue desconcertando. Es el caso de Bruno Gentiletti, un niño que desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Rosario. Este caso sin testigos, sin explicación. Nos acompañan esta noche Agustín Maligne, abogado penalista, y Emanuel Duarte, psicólogo especializado en trauma y desaparición prolongada. Ellos están cercanos a casos como el de Bruno Gentiletti. Agustín, buenas noches. Quería que me cuentes cómo evalúas esto más institucionalmente. Hola Joaquín, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, el caso de Bruno ha dejado graves fallas que lamentablemente no han sido aisladas.
La denuncia, según consta, se presentó varias horas después de la desaparición, lo cual nos permite decir que el Estado no ha reaccionado a los tiempos inmediatos que exige la ley. En el expediente su madre lo deja expresado claramente. Realizaron la denuncia a las 14 horas y recién obtuvieron respuestas a las altas horas de la noche. Lo cual esto no es un detalle menor, ya que la ley obliga a abrir investigación penal al momento en que se da a conocer que el menor ha desaparecido. No hay margen para esperar. Lo que ocurre es que muchas veces, y este es uno de los casos, las autoridades suelen minimizar o postergar dando respuestas como esperemos 24 horas o el menor ya va a aparecer, lo cual son respuestas inaceptables. Legalmente el expediente, incluso sin cuerpo, debe abrirse a una averiguación de paradero y según van surgiendo indicios, llegar a hipótesis más graves como pueden llegar a ser el homicidio o la trata. Por suerte, la causa no prescribió, ya que al tratarse de un menor desaparecido, la acción penal se mantiene abierta. Yendo a un lado más informativo, desde el año 2019, el expediente ha ingresado en manos de un fiscal especializado, lo cual promete ser esperanzador en este tipo de situaciones. Más allá de todo, por ahí puede llegar a sonar a poco, pero este tipo de casos ha logrado abrir aspectos positivos como la sanción de la ley 12.545 dada en la provincia de Santa Fe en el año 2006, que consiste en la creación de un registro provincial en cuanto a la cantidad de menores desaparecidos, lo cual nos da un paso hacia adelante para la utilización de mecanismos más eficaces. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Emanuel, desde su área, ¿cómo afectaría la desaparición de un niño a la familia y a su comunidad también? Bueno, buenas noches, Joaquín. Gracias por abrir este espacio. Mira, la desaparición de un niño psicológicamente es devastadora para cualquier familia. Es una forma de pérdida ambigua, porque al mismo tiempo que la persona no está, tampoco se tiene certeza del destino de esa persona. Eso genera un tipo de sufrimiento muy particular. Los padres, por ejemplo, viven una dualidad constante. La esperanza, porque es lo que nunca se pierde, pero también el duelo. Y el duelo no instaurado, ¿no? Porque no es un duelo real. Bueno, en el caso de Bruno ya pasaron 28 años, lo cual, imagínate lo que implica vivir tanto tiempo con esa noticia sin un cierre. El impacto no termina ahí de todas maneras, porque también se traslada a su entorno. Por ejemplo, en Rosario, en aquel momento, la comunidad vivió un shock importantísimo. Se estremeció. Los hermanos, es muy difícil que no hayan quedado con culpa y con esas preguntas, si lo habré cuidado bien, si pude hacer lo suficiente. Y la verdad que pensamos también en los chicos que fueron a la escuela con él. Esos chicos que se enteraron por primera vez quizás que de la noche a la mañana alguien puede desaparecer. Eso, bueno, deja mucho miedo, vulnerabilidad y desconfianza, sobre todo con los adultos y con las instituciones que al parecer no protegen. Totalmente, totalmente. ¿Y usted, doctor Maligne, cree que si este caso estaría hoy en día, sería tratado diferente por el Estado? Definitivamente. Hoy en día contamos con mayores posibilidades y herramientas que en los años 90 no existían. La más importante a mencionar es la alerta Sofía, lo que permite abrir investigaciones mucho más inmediatas y masivas cuando hay indicios de que un menor empieza a correr algún tipo de riesgo. También hoy en día contamos con base de datos tanto nacional como internacional que permite intercambiar información hasta en tiempo real. Y a modo de ejemplo también, hoy en día la familia de Bruno trabaja con
con Missing Children Argentina, que desde el Estado Nacional ofrecen recompensas de hasta un monto de 5 millones de pesos a quienes obtienen información relevante y pueden brindarla para que el proceso sea mucho más eficaz y rápido. Sin embargo, hay un problema que persiste, que es la burocracia. Si vamos a países como lo son los Estados Unidos, a la hora de abrir una investigación suelen tardar un par de horas. A diferencia de lo que es la Argentina, como bien mencionaba en algún momento la diputada Lucila Brauer, acá suele llegar a tardar hasta 72 horas, lo cual esas primeras horas son relevantes a la hora de indicar si se va a poder encontrar o no el menor. Tal cual, y vale la pena insistir con eso, ¿no? Cada hora es importante. Los chicos pueden sobrevivir físicamente a un montón de cosas como los adultos, pero el trauma psicológico, emocional se acumula y es muy peligroso. La rapidez no solo es importante para la búsqueda, sino también para la familia. La familia emocionalmente se destruye, se desintegra totalmente. Entonces, bueno, es importante esto porque está demostrado que cuanto más se tarda en actuar, más complejo es resolver el caso y peor es el trauma. Esto sin dudas. Por eso decimos que retrasar la búsqueda no solo es ineficiencia, sino es una forma de violencia psicológica. Claro. Gracias, muchas gracias. Para terminar, les quiero preguntar qué mensaje quieren dar con esta historia, con este caso de tanta memoria colectiva. Excelente pregunta. Desde mi lado, principalmente lo jurídico, yo quisiera insistir en esto. En principio, denunciar sin demora, que sea acortar los plazos lo máximo posible. Luego, fundamental, respetar los protocolos, es fundamental esa parte. Y a modo de conclusión, pero insistiendo en la importancia de esto, que no queden archivos, o mejor dicho, expedientes abiertos, archivados por falta de movimiento. Lo que nos dejó a modo de enseñanza el caso de Bruno es que la coordinación institucional es fundamental. Y bueno, desde mi lugar, decirle a las familias que no están solas, que existen redes, personas, profesionales dispuestos a acompañarlos, que es importante que a veces el simple hecho de la contención, de la escucha, del acompañamiento puede aliviar muchísimo. Es un trauma realmente insoportable. Bueno, y también el rol de la comunidad es clave. Difundir, observar, cuidar a los propios y ajenos y sobre todo no resignarnos a que esto pueda seguir pasando. Bueno, después de analizar y escuchar a nuestros especialistas, queremos entender mejor cómo funcionan los casos de desaparición de niños, cómo funciona su sistema. Por eso, hicimos una entrevista a Eugenia Folgueira, una especialista, una abogada especialista, que trabaja en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella, habitualmente, está con estos casos. Y esto fue lo que nos dijo hoy. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno, queríamos arrancar preguntándote por tu profesión. ¿Dónde trabajás y qué tareas realizan ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Valen? Bueno, yo trabajo en una defensoría de niños y adolescentes. Pertenezco a la Comuna 11, que es Villa del Parque, Devoto. Y pertenezco a su vez a un equipo técnico que está conformado por psicólogos y trabajadores sociales. En ese sentido abordamos todo lo que es la temática de niñez y adolescencia, que tiene que ver con la vulneración de derechos de los niños respecto de esa comuna, ¿sí? Bien. Y interactuamos a su vez con las defensorías de las restantes comunas como para hacer un trabajo articulado. Íntegro. Exacto. Bueno, y en el caso de que algún chico se escape o desaparezca, ¿cómo es el accionar? ¿Qué pasos siguen? Bueno, vale, nosotros tenemos niños y adolescentes en hogares, ¿sí? Como que la máxima potestad que tiene una defensoría es tomar una medida excepcional, ¿sí? Que es separar al niño o al adolescente de su hogar primario, digamos, y disponer que ese niño vaya a un hogar convivencial. Okay. Por supuesto, ocurre que los niños más los adolescentes se suelen escapar de estos hogares. Entonces, nosotros tenemos muy poca acción en esos supuestos.
automáticamente se activa un protocolo que es hacer intervenir al registro de chicos perdidos, que es un departamento que también depende del gobierno de la ciudad, como las defensorías, que creo que no lo había aclarado antes. Y bueno, automáticamente se despliega un enorme abanico de operativo, exactamente, de distintos efectores del gobierno, de seguridad y demás, para ver de localizar a ese adolescente. A veces resulta fácil, otras veces por ahí pasan días sin que se sepa nada. Lamentablemente hay situaciones donde los chicos no aparecen y es de público conocimiento también eso, sí. Pero digamos desde la Defensoría no tenemos demasiadas herramientas como para accionar y ya dependen de organismos judiciales, ¿sí? que tienen más poder. Y te consulto en relación con el programa que estamos teniendo hoy en vivo. Te pregunto a vos personalmente, ¿qué caso recordás que te marcó particularmente de alguna desaparición? El caso que siempre me quedó, Valen, en la mente es el caso de la nenita Sofía Herrera, puntualmente porque, bueno, yo tengo una hija que hoy por hoy tiene la edad que presumo que tendría esta pequeñita. Ella desapareció, creo que cuando tenía 3 años, así de la nada, como si se lo hubiera chupado la tierra, y nunca más se supo de esa niña. Si mal no recuerdo, creo que la habían secuestrado me parece que era como un camping, y nunca hubo ningún tipo digamos, de elemento, de prueba, de sospecha sobre algo. Y como ese, Valen, hay muchos otros que lamentablemente no han aparecido, chicos. Bueno, el caso, no me sale ahora el nombre más actual de este nenito. Del Chiquito Loan. Del Chiquito Loan, exactamente, que está vinculado todo eso a lo que es la trata de personas, que también es un flagelo que atraviesa la sociedad por completo, y que son, digamos, redes muy difíciles de desanudar y de destrabar. Y bueno, la verdad que uno se queda con un sabor amargo. La profesión esta que yo amo, que tiene que ver con los niños y adolescentes, tiene mucho de rico, de cuando vos te encontrás con situaciones que resolvés, por ejemplo, desde una adopción. Suponte un niño que queda sin familia y uno a través del trabajo diario conseguís que ese niño ingrese en una nueva familia, que lo acojan, que lo reciban, que le den el afecto que necesita. Y bueno, tenés la otra cara, que son estas situaciones donde lamentablemente te quedás vacío, es así. Eugenia, muchas gracias por recibirnos nuevamente. A ustedes. Quedamos a tu disposición para cualquier cosa. Bueno, lo mismo a disposición de todos ustedes. Gracias por la invitación. El caso de Bruno Gentiletti nos hace mirar al pasado más allá de lo evidente. Hace más de 28 años, en el balneario de la Florida, donde se perdió este niño de 8 años, que sigue sin dejar rastro. Esto sigue doliendo en su familia, en su colectividad, donde todavía hay preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó ese 2 de marzo de 1997? ¿Qué podemos hacer para tener más memoria? Esta justicia que faltó, esta negligencia por parte del Estado. Esto quedará en la memoria de todos y se seguirá luchando, porque esto es un ejemplo de que hay que seguir buscando la verdad. Muchas gracias a los dos. Esto fue Bajo Sospecha. Nos vemos en el siguiente programa.